Buenos días, hermanos. Quiero, por favor, que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 8. Libro de Daniel, capítulo 8. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Libro de Daniel, capítulo 8. Si ya están ahí, si pueden por favor levantar su mano y así yo sé que están ahí. Si no, los esperamos a todos. Faltan algunos. Leamos, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado.
quiero que hagamos, quiero comenzar, que hagamos un ejercicio, y para eso le quiero pedir a los hermanos en la proyección que proyecten algo que ya están viendo en sus pantallas. Quiero que ustedes se hagan una pregunta a ustedes mismos. Por favor, no la contesten en público, no la contesten en voz alta, no levanten su mano, no se pongan de pie, solo contéstenla a ustedes mismos. La pregunta es, ¿cuánto de lo que leímos entendieron? ¿Cuánto de lo que leímos entendieron? Por favor, no lo respondan, no den ninguna insinuación de cuánto entendieron. La pregunta no es si entendieron o no, sino cuánto de lo que leímos entendieron. ¿Lo entendieron todo? ¿Lo entendieron todo? ¿Entendieron algunas cosas? ¿O no entendieron nada? ¿Cuánto entendieron o entendimos de lo que acabamos de leer? ¿Entendieron todo? ¿Algunas cosas o nada? ¿Ya se respondieron la pregunta? ¿Ya todos tienen la respuesta? ¿Sí? Quiero ver sus manos si ya tienen la respuesta. Bien en alto. Si alguien de ustedes no entendió, no se preocupe, no está solo. ¿Saben que ni siquiera Daniel entendía? Leamos el versículo 27. El versículo 27 y dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No la entendía. Así que si alguien aquí, su respuesta fue en rojo, ¿verdad? Que no entendía nada, no está solo. Daniel está con usted. Y a pesar de que el mismo ángel Gabriel le había explicado la visión a Daniel, Daniel dice al final de ese capítulo que él no la entendía. Esto es curioso porque más o menos en la misma época, más o menos, quizá habrá alguna diferencia de meses o años, en el capítulo 5 de Daniel, cuando el rey Belsasar mandó a traer a Daniel para que leyera la escritura en la pared y le diera la interpretación, la reina describió a Daniel así, capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar, por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Pero aquí tenemos a Daniel al final del capítulo 8 y dice que él no entendía la visión, no la entendía. La verdad es que hay partes en la Biblia que son difíciles de entender, especialmente las partes proféticas y aún más esas partes que están en un estilo literario apocalíptico, que es muy rico en símbolos, que mezcla símbolos con datos geográficos, históricos, pasado, futuro. Hay partes difíciles de entender. El apóstol Pedro en su segunda carta
hablando justamente acerca del fin, en el capítulo 3, versículo 14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro reconocía que lo que Pablo hablaba acerca de esto, y que parece que era un tema recurrente en lo que Pablo compartía y los apóstoles, dice el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo: entre eso que ellos hablan hay algunas cosas difíciles de entender. Ahora, la pregunta que yo quiero que nosotros, cada uno de nosotros nos hagamos esta mañana es: con esas cosas que son difíciles de entender, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas cosas que son difíciles de entender? ¿Qué hacemos? ¿Qué cuando leemos o escuchamos algo que es difícil de entender acerca de la Escritura, o acerca, en este caso en específico, de los temas del fin, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué pensamos? ¿Qué pasa aquí en nuestra cabeza cuando pasamos y leemos algo o escuchamos y no entendimos? ¿Qué pasa aquí en nuestra cabeza? Porque pasa algo. Eso sí debemos de entenderlo, que aunque no lo entendamos, pasa algo en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo nos sentimos cuando no entendemos? Todos estudiamos acá, ¿verdad? En la escuela, en el colegio. ¿Cómo nos sentíamos cuando el profesor explicaba algo que sabíamos que iba a venir en el examen y no lo entendíamos? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo nos sentimos cuando leemos la Escritura o escuchamos una enseñanza y no entendemos lo que estamos leyendo o lo que están compartiendo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo o no hacemos nada? ¿Actuamos o respondemos de manera indiferente? Es como, no entendí, ¿verdad? Siguiente capítulo. O quizá pensamos: no, es que esto lo tiene que entender el pastor. Él es el que lo tiene que entender y yo sé que lo entiende, así que si yo lo entiendo o no, no hay problema, ¿verdad? Solo tiene que entender el pastor y los líderes también. ¿Será que nos preocupamos, nos afligimos? ¿Será que nos estresamos, nos angustiamos, perdemos la paz y no encontramos la paz porque no entendemos eso? ¿O será que nos vemos motivados? Yo no entendí esto, entonces, bueno, tengo que entenderlo, voy a entenderlo. ¿Qué hace usted cuando lee o escucha algo que no entiende? Otra vez, ¿cuánto de lo que leímos del versículo 1 al 14 entendimos? ¿Cuánto entendimos? ¿Será que lo entendimos todo? Y podría yo pedirle a alguien: por favor, pase, le voy a dar 5 minutos para que nos explique todo lo que dice esos versículos. O entendimos algunas cosas, o alguien podría decir: honestamente, yo no entendí nada. Pero más importante es, ok, si más o menos entendimos o no entendimos,
¿qué vamos a hacer hoy mismo? Hoy mismo, ¿qué vamos a hacer con eso? O no vamos a hacer nada. Bueno, si pueden, por favor, proyectar la segunda diapositiva. Esta mañana quiero que veamos dos puntos. Dos puntos, de eso se va a tratar esta enseñanza y veo que son al menos, no es todo, pero al menos dos puntos que podemos aprender de esta segunda sección del libro de Daniel, del capítulo 7 al 12. No es todo lo que hay ahí definitivamente, pero son dos cosas que yo quiero que podamos reflexionar esta mañana sobre eso. Uno, que es cierto, y no una vez, también en el capítulo 12, al final, Daniel dice una segunda vez que él no entendía. Entonces, ese hombre que la reina describió como alguien superiormente sabio, y así era, había cosas que él no entendía, eso es cierto. Pero lo que nos queda claro en esta parte de Daniel es que él se dispuso a entender lo que no entendía. Daniel se dispuso para entender lo que no entendía. Y algo todavía más maravilloso es que vamos a ver que Dios mismo estaba interesado que Daniel entendiera. Porque una cosa es que yo quiera entender, pero vemos en la vida de Daniel que Dios mismo estaba interesado en darle entendimiento a Daniel acerca de las cosas que no entendía. Lo otro que vamos a ver es que no solo acerca de Daniel, sino que también para nosotros hoy Dios está interesado en darnos entendimiento. Dios está interesado en darnos entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Dios es el principal interesado en darnos entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y es más, quiere que ese entendimiento nos dé la sabiduría para vivir de acuerdo a estos tiempos. Y es más, que nosotros podamos servir como instructores a otros. Alguien puede decir, yo instruir a otro acerca de estos tiempos. Sí, Dios quiere darnos entendimiento, quiere darnos la sabiduría para vivir ese mensaje y quiere darnos la gracia para poder instruir a otros. Así que comencemos con el primer punto. Dije, aunque Daniel no entendía, Daniel se dispuso a entender eso que no entendía. Y vemos que Dios mismo muestra un interés especial en darle entendimiento a Daniel acerca de esto. Ahora, ¿cómo ocurrió esa disposición de Daniel? Yo les hacía la pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando no entendemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hay algo que no entendemos? ¿Cómo lo hará alguien que está niño, un joven que está estudiando en el colegio, en la escuela, en la universidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no entendemos? Veamos qué es lo que hizo Daniel. Veamos qué hizo Daniel. Vamos al siguiente capítulo, al capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué hacía Daniel para disponerse a entender lo que no entendía? Aquí hay al menos dos cosas. Versículo 2 dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. No solo miró atentamente en los libros. Y en este caso particular, en lo que estaba escrito sobre lo que el profeta Jeremías había dicho acerca de la profecía de los 70 años que ellos iban a estar cautivos ahí. Y por el contexto, miren qué interesante, porque ese versículo 1 nos está dando un montón de información histórica y geográfica de en qué momento Daniel hace esto. Es justamente, era natural que Daniel se estuviera preguntando como, bueno, Jeremías había dicho algo y ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No veo que se esté cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Él va a los libros y mira con atención lo que estaba ahí. Pero Daniel hizo algo más en el versículo 3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Uno va al libro, va a los libros, lo que Jeremías había profetizado años atrás acerca del tiempo que él estaba viviendo. Daniel hay algo que no entiende y Daniel va a los libros a ver con atención lo que Jeremías había dicho acerca de esos días. Y él va al Señor, vuelve su rostro al Señor, dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces aquí tenemos a Daniel metido en los libros y metido en oración y ayuno. Eso es lo que estaba haciendo Daniel. No vamos a leer la oración de Daniel, que es lo que viene luego, les aconsejo que lo hagan, sino que quiero que saltemos hasta el versículo 20 de ese mismo capítulo 9, versículo 20. Dice el versículo 20 del capítulo 9. Dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Por cierto, dice en el 3 que él buscó a Dios en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y aquí en el versículo 20 vemos la naturaleza de esa oración y de ese ayuno. Era una oración y un ayuno de confesión por su pecado y por el pecado del pueblo. Y dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué dice? Y me hizo, ¿qué dice? No los escucho. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice
aún estaba hablando y orando. Aún estaba hablando y orando. Vamos ahora al versículo 1 del siguiente capítulo, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Y yo sé que se está haciendo la proyección, pero les animo a que miren atentamente en su libro. Si traen su Biblia, lean su Biblia. Yo sé que ahí está la proyección, pero ojalá y pudieran leer de su Biblia. Versículo 1 del capítulo 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Verdad? Esto es un tiempo después. Aquí hay solo un capítulo, pero ahí hay varios meses, años después. Pero dice que ahora Daniel, a pesar que el conflicto era grande, dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora Daniel ya se había hecho experto en la interpretación, ¿verdad? Ya no necesitaba leer los libros, ya no necesitaba buscar a Dios en oración, en ayuno, en silicia, en arrepentimiento. Miren el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué hacemos cuando no entendemos algo acerca de este tema del fin? ¿Qué es lo que hacemos? Vemos que Daniel fue a los libros y buscó a Dios. Fue a los libros y buscó a Dios. E incluso se abstuvo de comer. Hizo un ayuno para concentrarse en aquello que le estaba preocupando. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A dónde vamos? Por entendimiento. ¿A quién vamos por entendimiento? ¿Será que voy y le pregunto a YouTube? Tecleo ahí a ver quién me dice ahí, no sé ni quién, acerca de qué significa esto, y lo que YouTube me diga, eso es. O le hago una pregunta al asistente de inteligencia artificial y mira, no entiendo esto, ¿me podrías por favor explicar qué significa? O voy a los libros y voy al Señor. ¿Qué hago para recibir entendimiento? ¿Y qué más hago? Creo que es importante que no una, sino 2 veces, dice Daniel, que él se abstuvo de comer cuando estaba buscando entendimiento acerca de eso. Evidentemente es porque lo que Daniel estaba no solo viendo, sino que experimentando, ni hambre le daba, ¿verdad? Era muy, muy preocupante. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿De qué nos estamos alimentando hoy, en este tiempo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué ocupa nuestro tiempo? Nuestra dieta, ¿qué lo incluye? ¿Qué estamos consumiendo? ¿Qué estamos comiendo? Ya hemos aprendido que lo que comemos, eso somos, ¿verdad? De verdad en nuestro cuerpo está lo que comemos.
¿Dónde estamos buscando el entendimiento hoy? Porque ahí donde estemos viendo, en el libro, en los libros o fuera de los libros, ahí donde estemos volviendo nuestro rostro a Dios o fuera de Dios, eso que estemos viendo, eso que estemos buscando, ese es el entendimiento que vamos a tener. No, aquí no hay dónde perdernos, ¿verdad? Si yo como hot dogs con chile y gaseosa y más chile y queso extra, o yo como papa, zanahoria, whisky, literalmente mi estómago va a reaccionar de una manera o de otra a eso que yo me coma, ¿sí o no? Les estoy diciendo algo que no es, o es así. Mi cuerpo va a responder en 2 horas, mi cuerpo va a responder a una comida o a la otra, ¿verdad? ¿Dónde estoy poniendo mis ojos? ¿Dónde estoy poniendo mi mente para tener entendimiento de lo que no entiendo acerca de este tiempo? Porque recordemos, el principal interesado que tengamos entendimiento sobre esto es Dios mismo. Y vamos a eso, movámonos al segundo punto. Y aquí, para que no nos durmamos, ya a esta hora ya da sueño, ¿verdad? De la enseñanza, ya a esta hora empieza uno a luchar con el sueño. Para que no nos durmamos. Al que se esté durmiendo lo vamos a parar y a fuerza y voluntariamente pedir que participe. Si ustedes leen los capítulos, y los animo a que lo hagan, del 7 al 12, varias veces vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a leer que la visión, que el mensaje, que las palabras son para el tiempo del fin. Eso dice bastantes veces. Que la visión, que el mensaje, que las palabras son para el tiempo del fin, para los postreros días. Eso dice muchas veces, bastantes veces. Eso nos queda claro en esta parte del libro. Y que esta visión, que este mensaje, que estas palabras, en ese momento que estaban siendo dichas, estaban cerradas y estaban selladas, porque esas palabras, ese mensaje, esa visión era para el tiempo del fin. Y yo quiero pedirle a los hermanos que están acá a mi derecha, el equipo de Gerardo, que puedan leer en voz alta como si comieron ese delicioso Éfrata Coffee. Daniel capítulo 12, versículos 3, 4, 9 y 10. Todos a una sola vez, a una sola voz. Daniel capítulo 12, versículos 3, 4, 9 y 10. Comenzamos, Gerardo. Gerardo los va a dirigir. Daniel, ¿podrías darle el micrófono a Gerardo? Gerardo los va a dirigir en la lectura. Quiero que lean todos y que lean fuerte. Que vengan aquí los vecinos de la policía a ver qué está pasando aquí. Vamos, Gerardo. 3, 4, 9 y 10. Y si le pueden dar volumen, se los agradecemos. Capítulo 3, versículo Capítulo 12, versículos 3, 4, 9 y 10. Okay. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetuidad. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos comerán de aquí por allá y la ciencia aumentará. Versículo 9 y 10. 9. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serpios y emblanquecidos y justificados, los impíos procederán y ninguno de los, pero los entendidos comprenderán. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Y ahora le voy a pedir al equipo de Betsy que lean más fuerte que lo que leyó el equipo de Gerardo. Y los incluye a los que están allá también, ¿ok? Más fuerte. Apocalipsis 22, versículos 10 al 11. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Apocalipsis 20, capítulo 22, versículos 10 y versículo 10 y versículo 11. Betsy los va a dirigir en la lectura. 10 y 11. Vamos. Uno, dos. Listos, hermanos. Ok. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que santifíquese todavía. Gracias, gracias Betsy. Todos creo que hemos hecho este juego, este ejercicio en un libro, en un periódico. Todos hemos jugado de encontrar las diferencias, ¿verdad? Ya hemos jugado eso, de encontrar las diferencias. Son dos imágenes que son bien parecidas y tenemos que buscar dónde está la diferencia. ¿Cuál es una diferencia entre los dos pasajes que acabamos de leer? Si ustedes ponen Daniel 12, versículos 3, 4, 9 y 10 aquí, y luego ponen Apocalipsis 22, 10 y 11 acá, como que si fueran dos imágenes, y les pido que encuentren la diferencia. ¿Cuál es una diferencia que encuentran? Daniel, si podrías por favor llevarle el micrófono a alguien que voluntariamente se ofrezca a decirnos cuál es la diferencia que ve. Anita, Daniel, Anita. En Daniel las palabras están selladas y en Apocalipsis dice que no están selladas. Muchas gracias, Anita. Respuesta correcta. Por 50 puntos, Anita. Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10, el que está hablando con Juan, dice, y me dijo, ¿qué le dijo? No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Para ir terminando, quiero que veamos que en este contexto que estamos viendo, que estamos leyendo, nos queda claro que en los tiempos de Daniel, este mensaje, estas palabras, esta visión estaban
selladas, estaban cerradas, aún para el mismo Daniel, a pesar del entendimiento que Daniel tenía y que Dios le había dado. Es cierto, en ese tiempo este mensaje estaba sellado, aún para el mismo Daniel. 2 veces en el capítulo 12 dice esto, no una, 2 veces. Y Daniel pregunta, 2 veces. Pero acá en Apocalipsis, hablando el ángel con Juan, le dice lo contrario. Le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Y qué es lo que vemos bastantes veces en Daniel? ¿Para cuándo era esta palabra, este mensaje, esta visión? ¿Para cuándo era? Para hoy. Para hoy. Así que algo debemos entender, que en este tiempo las palabras de la profecía de este libro van a ser abiertas. Esa es una realidad, ¿verdad? La Biblia lo enseña, los profetas lo enseñan, los apóstoles lo enseñan, el Señor Jesús. Eso es lo primero. Entonces, para ir terminando, quiero que veamos que en este contexto, porque no sé si notaron en las 2 imágenes que hay una diferencia, ¿verdad? Pero no sé si notaron en las 2 imágenes que hay algo parecido. ¿Qué es lo que es parecido? Otro voluntario que nos quisiera decir qué es lo que sí se parecía. Es como en los juegos de encontrar las diferencias, es lo difícil de encontrar la diferencia, que hay cosas que se parecen. ¿Qué hay de parecido en estos 2 pasajes? Un voluntario de este lado, porque ya Anita representó al equipo de Betsy, hoy alguien del equipo de Gerardo de este lado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que es igual en estos 2 pasajes? Acuérdense que si no hay voluntarios, Juan. El estado de los impíos y de los justos. Bien. Que los impíos sigan en su impiedad y los justos justificándose, o como dice Apocalipsis, santificándose. Muy bien. Muchas gracias, Juan Miguel. Así es. Entonces quiero que para cerrar veamos que en este contexto, ahí tenemos 2 grandes ideas, ¿verdad? Es que el mensaje está siendo o ha sido abierto, que ese sello ha sido o está siendo quitado, pero también hay una idea que sí es común en los 2 momentos y en los 2 pasajes. Entonces, quiero que veamos que en este contexto hay una relación, de hecho, entre el entendimiento y la sabiduría con la justicia y la santidad. No es que estén ahí en Daniel y en Juan, que de casualidad se puso así. No, hay una relación directa entre el tener entendimiento y sabiduría con la justicia y la santidad. No es casualidad, es parte de. Y es cierto que necesitamos una comprensión mental de esto, es cierto, ¿verdad? Y otra vez el apóstol Pedro decía que hay cosas difíciles de entender, y decíamos las partes de la Biblia que son proféticas y aún más esas que son simbólicas, apocalípticas, son bien difíciles, y es cierto que necesitamos de alguna manera comprenderlo mentalmente, o sea, tener una lectura comprensiva de lo que estoy leyendo, pero de lo que estamos hablando acá es más allá de la comprensión mental que yo pueda tener. No es de eso que estamos hablando solamente. Obviamente eso es importante, ¿verdad? Y por eso nos dedicamos a estudiar eso. Por eso hay enseñanzas acerca de eso, pero
quiero que comprendamos que estamos hablando acá de una necesidad que tenemos de recibir un entendimiento no mental, sino un entendimiento espiritual, un entendimiento en realidad sobrenatural. No es solo aquí en mi cerebro, ¿verdad? Porque soy inteligente y entiendo esto. No, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una necesidad que tenemos en este tiempo de recibir entendimiento espiritual, sobrenatural, para, y aquí está el corazón de esto, para discernir entre lo que es justo y lo que no es justo, entre lo que es santo y lo que no es santo. Hermanos, debemos entender que necesitamos ese milagro en nuestras vidas en este tiempo. Si creemos que somos suficientemente inteligentes, ya llevamos una gran desventaja, porque no es acá que vamos a lograr ese discernimiento. Aquí se está hablando de un discernimiento espiritual para entender la diferencia entre una cosa y la otra. Porque como vamos a ver, no es fácil y no va a ser más fácil, se va a poner más difícil. Pero necesitamos también recibir no solo discernimiento para saber juzgar, sino que también necesitamos sabiduría para poder vivir en justicia y en santidad. Necesitamos tener discernimiento para, bueno, ¿qué es qué, verdad? ¿Qué es qué? Y luego que yo ya sepa qué es esto y qué es esto, yo necesito sabiduría para poder, si yo ya sé que esto es lo que tengo que hacer, necesito la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, la verdad es que es complicado. Leamos por favor Malaquías capítulo 3, versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer rápido y para terminar estos tres pasajes. Todos hablan de este tiempo, todos están ubicados en este contexto. Malaquías 3, 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Está hablando de este tiempo. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Hablando de los hijos de Sadoc, de los sacerdotes levitas. Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces, hermanos, debemos entender que es un milagro espiritual, sobrenatural, que podamos hoy y aún más en el tiempo que viene poder discernir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros nos acercamos a ese tiempo creyendo en mi criterio,
en mi experiencia, en mi inteligencia, ya estoy equivocado. Que como yo siempre lo he hecho así, o como mis papás siempre lo han hecho así, o como yo escuché que dicen así, o vos qué pensás de lo que dicen, o qué dice el youtuber, qué dice el influencer, qué dice ChatGPT. Si yo me acerco con ese enfoque a la situación, ya estoy en grandes problemas. Miren, el mismo Señor Jesús, leamos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Aquí está hablando el profeta Isaías proféticamente del Señor Jesús. Y no debemos olvidar que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. 100% ser humano como nosotros. O sea, como humano, Él tenía nuestras mismas limitaciones mentales, por increíble que nos parezca. Como ser humano, Jesús tenía nuestras mismas limitaciones humanas. Él no era un superhombre, Él era Dios y era hombre, pero como hombre tenía nuestras mismas limitaciones humanas, las mismas que usted y yo tenemos para tomar una decisión. Dice Isaías 11, versículo 1, hablando de Jesús: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como nos advierte Daniel y como nos advierte Apocalipsis, y como hemos estado escuchando los domingos aquí, es un llamado urgente a la justicia y a la santidad. Pero para eso necesitamos discernimiento de qué es lo que es justo y qué no es justo, de qué es santo y qué no es santo. Ni siquiera el Señor Jesús juzgaba de acuerdo a lo que Él era, sino que ¿qué hacía Jesús? ¿Qué dice? Que lo que su papá le decía, eso es lo que Él hacía. Y eso Él lo vivió como niño, a sus 12 años. Imagínense, a los 12 años, Él ya sabía que Él era el Hijo de Dios. Y Él ya podía sentarse con los doctores de la ley a hablar sobre Moisés. ¿Y cómo termina ese pasaje de Lucas? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue a la sinagoga con los eruditos? No, se regresó con José y María y estuvo sujeto a ellos. Necesitamos un milagro en estos tiempos y necesitamos sabiduría para, ok, ya entendí que esto es lo que hay que hacer, ok, ya entendí que esto no es lo que tengo que hacer. Pero como dice Santiago, que yo lo entienda, que yo lo escuche, que yo lo predique, no significa que eso es lo que voy a hacer. Necesito ese espíritu de Dios para poder hacerlo.
No se trata de que, ya entendí. Okay, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que no hay que hacer? Díganme la lista de qué es lo que no tengo que hacer. ¿Qué significa la palabra apocalipsis? ¿Qué significa la palabra apocalipsis? Revelación, muy bien. Es una palabra griega que se traduce para nosotros como una revelación o una manifestación. Pero yo les pregunto, ¿es una revelación, es una manifestación de qué o de quién? ¿Será que es una revelación, una manifestación de la bestia que era semejante a un oso que se levanta de un costado más que del otro y tiene en su boca 3 costillas entre los dientes y se levanta y devora mucha carne? ¿O será una revelación, una manifestación de la otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas y 4 cabezas y que recibe dominio? Eso es la revelación, la manifestación del Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo. Pongámonos de pie y vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Para terminar, una pregunta. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesucristo hoy? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos nosotros tener un apocalipsis? Un apocalipsis no es solo un libro o un estilo literario. Un apocalipsis es un momento, un evento constante, una realidad, un hecho. Eso es un apocalipsis. Y ya vimos que es un apocalipsis de Jesucristo. ¿Por qué necesitamos un apocalipsis? ¿Por qué necesitamos nuestro apocalipsis? Tener una revelación, una manifestación de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntémonoslo, ¿por qué? Dice Mateo 24, versículo 3. Está hablando el Señor Jesús con sus discípulos acerca de esto que nosotros estamos hablando. Dice, y estando él, el Señor Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otra vez, dice que estaba Jesús sentado con sus discípulos en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte y le dicen a Jesús, Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Señor Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué les responde el Señor Jesús? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. Mirad que nadie os engaña. ¿Quién es nadie? Nadie. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán, ¿cuántos? Muchos en mi nombre,
diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a cuántos van a engañar? ¿Y por qué? Uno, porque el principal enemigo está aquí. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? ¿Cómo describe Dios a través de Jeremías mi corazón? Engañoso y perverso. La primera razón por la que puedo ser engañado no es por un falso profeta. La primera razón por la que puedo ser engañada es por mí mismo. Pero la segunda razón es porque vendrán muchos en el nombre de Cristo diciendo, mírenme a mí, yo soy el Cristo. Y Jesús dice, miren que nadie los engañe. Acordémonos que es ya, pero aún más. Será un tiempo de mentira, de engaño, de error. Y como hemos dicho en otras ocasiones, quizás la mentira y el engaño más difícil es el que es mitad verdad y mitad mentira, ¿verdad? Porque así cayeron Adán y Eva. Así tentó Satanás a Jesús en el desierto. Quizás si a nosotros nos vienen con una mentira, no la creemos, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si nos vienen con la mitad de la verdad? Solo con la mitad. Con la mitad de pan sin levadura y la otra mitad con levadura. La mitad y mitad. Ahí repartidos. Es mentira. Es mentira. Es engaño. El pan debe ser sin levadura, sin pensamientos humanos, sin interpretaciones humanas. Por eso Daniel se fue al libro, a Dios, porque mi corazón es engañoso, perverso, y porque hemos comenzado a vivir un tiempo de mentira, de engaño. Ya ni siquiera podemos confiar en algo que vemos, que no sabemos si es cierto o no es, o en algo que oímos, porque no sabemos si es cierto o no. Y acordémonos que encima hay, dice el apóstol Pablo, un misterio de iniquidad. O sea, no es solo que hay engaño, sino que este espíritu va a convencer de que eso que es mentira, eso es la verdad. Y esto que es la verdad, no, eso es mentira. Imagínense, esa es nuestra realidad. Pero yo quiero que nos vayamos hoy con la mejor esperanza posible. Si nos vemos a nosotros, peligroso, ¿verdad? Y si vemos alrededor, Juan capítulo 16, versículo 12. Juan capítulo 16, versículo 12. Esta fue la última, antes de la crucifixión, la última plática que Jesús tuvo con sus amigos. Él dice, no, ya no les voy a decir discípulos, ustedes son mis amigos. Y aquí estaba Jesús con sus amigos. Y dice Jesús, versículo 12 del capítulo 16 de Juan, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Pidámosla. Pero dice Santiago que la pidamos creyendo. Creyendo. Cantemos este canto. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Ni Jesús se creía tan sabio para tomar sus propias decisiones. Él fue guiado por el Padre y por el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros hoy necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Y que Él cierre nuestros oídos y nuestros ojos a la mentira y el engaño y los abra a la verdad. Amén.